muchos datos. Randy News. ¿Usas ChatGPT para trabajar, estudiar o tomar decisiones? Entonces escucha esto. OpenAI ya está probando anuncios dentro de ChatGPT. Y aunque te digan no cambia las respuestas, sí cambia el juego, privacidad, confianza y hasta cómo tu equipo debería usarlo desde esta semana. Y el plot twist, mientras OpenAI mete ads, Anthropic compra anuncios en el Super Bowl para decir conmigo no hay. O sea, la guerra del chat se volvió publicitaria. Quédate hasta el final porque te dejo un checklist para que tu empresa use IA sin volarse compliance. Y te pregunto algo que va a dividir comentarios. ¿Pagarías por un chat sin anuncios o aceptas ads a cambio de free? Vamos con los titulares. OpenAI prueba anuncios en ChatGPT en Estados Unidos para usuarios adultos Free y Go, los planes Plus, Pro y Business, Enterprise y Education por ahora sin anuncios. OpenAI lanza Frontier, plataforma para orquestar agentes con identidad, permisos, auditoría y gobernanza. Anthropic actualiza Cloud Opus 4.6, mejora en tareas agentic más 1 millón de tokens de contexto beta y mantiene pricing base. En seguridad, un paper muestra Agent as a Proxy, bypass a defensas que monitorean Chain of Thought más uso de herramientas, con tasas de éxito muy altas en benchmark. Y al final, titulares flash con localización por país, GenAI.mil, rankings de LLMs y el Super Bowl lleno de IA. ChatGPT con anuncios. Vamos al detalle. OpenAI empezó a testear anuncios en ChatGPT en Estados Unidos para usuarios adultos logueados en Free y Go. OpenAI básicamente sostiene 3 promesas. Independencia de respuesta. Los anuncios están separados y según ellos no influyen en lo que contesta el modelo. Privacidad. Los anunciantes no ven tus chats, reciben métricas agregadas tipo vistas o clics. Control. Si no quieres anuncios, puedes pasar a planes de pago o, en Free, hacer opt-out, pero a cambio de menos mensajes diarios. O sea, puedes salirte, pero pagando con dinero o con límites. Ahora, lo más importante, ¿cómo elige qué anuncio te sale? En esta prueba, la relevancia se apoya en 3 cosas. El tema de tu conversación actual, tu historial de chats, si lo permites, y cómo interactuaste con anuncios, si los cliqueaste, los ocultaste, etc. Y también dicen que no pondrán anuncios cerca de temas sensibles y no se los mostrarán a menores. Y aquí está el debate real. No es ¿habrá anuncios?, sino ¿qué pasa con la confianza? Porque un chat se siente como consejo, no como un feed. Aunque el anuncio no cambie la respuesta, el simple hecho de verlo al lado de una recomendación puede cambiar tu decisión. Es psicología básica, contexto, autoridad, impulso. Es como cuando tu amigo te dice, te recomiendo este lugar, y tú te enteras que le pagan por recomendarlo. Puede ser buen lugar, sí, pero ya no lo escuchas igual. Y aquí entra el show. Anthropic se montó al Super Bowl con el mensaje, ads vienen para la IA, pero no para Cloth, tirándole directo a OpenAI. El resultado, el mercado entendió el mensaje en 0.3 segundos. La batalla no es solo técnica, es reputación y modelo de negocio. Y sí, si algún día tu asistente te suelta plan estratégico, y por cierto, cómprate Step Boost Max, ya sabes por qué el Internet se va a volver loco. Pero ojo, OpenAI dice que no va a meter ads de forma que retuerzan tu conversación. Eso, en teoría, es línea roja. La semana de los agentes en producción. Ahora, el hilo conductor del 5 al 9 de febrero no es solo anuncios, es esto. Pasamos de chatbots a agentes y el ecosistema está intentando resolver la parte difícil, ponerlos en producción sin que se vuelvan un riesgo. Y para entenderlo, una frase. Un chatbot responde, un agente actúa. 1. OpenAI Frontier, agentes con identidad, permisos y auditoría. OpenAI presenta Frontier como una plataforma para construir y gestionar agentes con cosas muy de empresa, muy del mundo real. Identidad, ¿quién es el agente? ¿A qué equipo pertenece? Permisos, ¿qué puede tocar y qué no? CRM, tickets, docs, pagos, cuidado. Boundaries, límites claros de acción. Auditoría, logs, trazabilidad, revisión de cambios. Y un ciclo de evaluación para ver qué funciona, qué falla y mejorar con feedback. Traducción a pymes. Frontier es una señal de que el estándar serio ya no va a ser un prompt y fe.
va a ser mínimo privilegio, trazabilidad y validación. Porque si tu agente puede hacer cosas, también puede hacerlas mal, rápido, en producción, un viernes al final del día. 2. Claude Opus 4.6 y GPT 5.3 Codex, carrera del Agentic Coding. Y mientras Frontier arma la torre de control, la otra guerra es coding y ejecución. Anthropic saca Claude Opus 4.6 con foco en tareas agentic más largas y lo que más ruido hizo, contexto de 1 millón de tokens en beta. Esto no es para hablar más, es para casos donde tienes un monstruo de contexto, documentación, contratos, repos, incidentes, investigaciones, y quieres que el modelo no se pierda a la mitad. Y su estrategia para tareas largas se apoya en 2 palabras: compaction, resumir sin perder lo importante, y agent teams, dividir tareas como si fueran roles: investigador, verificador, redactor, ejecutor. Ahora del lado OpenAI, GPT 5.3 Codex. Ellos lo venden como Agentic Coding más capaz y además 25% más rápido. La implicación práctica: menos latencia, más iteraciones por hora, y eso en desarrollo se vuelve ventaja competitiva real. Piénsalo así: antes tú le pedías código, ahora tú le dices encuentra el bug, crea el fix, corre tests, abre PR, documenta el cambio, y tú pasas a ser el editor y el supervisor, no el mecanógrafo. 3. La parte incómoda: seguridad de agentes, Agent as a Proxy. Y aquí viene lo incómodo pero necesario: seguridad. El paper de Agent as a Proxy muestra que hay defensas que intentan vigilar a la gente leyendo su chain of thought y sus acciones con herramientas, y aún así se pueden bypassear con un enfoque donde la gente termina siendo el mensajero del ataque. Traducción: no basta con tener un policía mirando lo que piensa el agente, porque el ataque puede colarse por cómo el agente interactúa con lo externo: instrucciones indirectas, contenido inyectado, documentos contaminados, páginas maliciosas. Entonces, si vas a poner agentes con permisos sobre sistemas reales, necesitas Defense in Depth, sandboxing para ejecución, allow lists de herramientas, validación estructurada, esquemas, auditoría real y humanos aprobando acciones sensibles. ¿Por qué todo el mundo habla de CapEx? Y por eso el mercado está gritando infraestructura, porque esto no se corre con magia, se corre con data, chips, electricidad, agua y talento. Bloomberg estima que Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft proyectan alrededor de $650,000 millones de CapEx para 2026 en esta carrera. Eso te dice que la ventaja ya no es solo tener un modelo, es tener cómputo, tener suministro, tener ejecución. En cristiano, hacer agentes útiles cuesta hierro y energía, no solo prompts. Y ahora en nuestra sección, Impacto en tu negocio. Listo, sin humo. ¿Qué haces tú con esto esta semana? 1. Si usas ChatGPT en equipo. Para trabajo sensible, prioriza planes empresariales y políticas internas claras. Entrena higiene. No pegues datos privados en chats free. Define qué sí se puede preguntar y qué no. Esto suena obvio, hasta que no lo es. 2. Si estás construyendo agentes, aunque seas pyme. Principio de menor privilegio por herramienta. Logs de acciones y revisiones. Validación de salida, esquema o formatos. Sandbox para ejecución y navegación. Y un botón rojo para apagar a la gente. 3. Si eres creador o marca y viene la era Ads. Piensa en ser citado por la IA. Contenido claro, comparativas, FAQs reales. Construye confianza, casos, datos, límites, transparencia. Y no dependas de un solo canal: mail, comunidad, web. Porque si la IA se vuelve medio, la confianza se vuelve moneda. Si quieres llevar estas ideas a tu contexto con gobernanza, observabilidad y control de costos, revisa el AI Market Brief y agenda un diagnóstico con nuestro equipo en Rendia. En la descripción encontrarás el enlace y las fuentes originales que citamos hoy para que puedas profundizar con calma. Ahora te presento unos titulares rápidos que no te puedes perder esta semana.
OpenAI publica Our Approach to Localization y propone una soberanía de AI por país con límites globales inmutables. Cita un piloto de ChatGPT Edu en Estonia. OpenAI desplegará una versión custom de ChatGPT en GenAI.1000 para trabajo no clasificado, con aislamiento de datos y sin entrenamiento en modelos públicos. MIT, rankings de LLMs pueden ser poco confiables. Pequeños cambios pueden alterar el top. Proponen detectar votos influyentes. Super Bowl normaliza la AI en marketing. Campañas con AI como producto y como herramienta creativa, además del beef OpenAI versus Anthropic. Perplexity lanza Model Council. Consulta varios modelos, sintetiza consenso y da una única respuesta. Más detalles y enlaces de todo esto en nuestra web rendia.co. Enlace en la descripción. Y eso fue todo por este capítulo de Randy News. Mira estos videos recomendados y suscríbete. Ahora sí, cierro el chat antes de que me salga un anuncio de Data Centers en oferta. Nos vemos en el siguiente episodio.